10-1 en 10 Televisión, se acaba abril, no fueron aguas mil, fue marzo y de la ilusión para lo que resta de primavera también se vive. Pedro Sánchez se queda, no se va. Las ondas sísmicas no afectaron a Jaén, a la política doméstica, pero aquí la clase política está curtida y escarmentada por experiencias propias en materia de vendetas y ataques muy personales. ¿Cómo vieron este insólito periodo de reflexión presidencial de 5 días dos parlamentarios jiennenses de distinta trinchera en tiempos de polarización extrema? Juan Francisco Serrano, PSOE, Juan Diego Requena, PP. En 6 meses de campaña de comercialización de aceite de oliva salió el 54% de lo disponible. Queda un 46% hasta el otoño. A 1 de octubre no dispondremos de un enlace de campaña superior a 200.000 toneladas. Repunta, eso sí, el precio del aceite lampante. El mercado leícola y sus pulsiones actuales con el presidente del gran grupo cooperativo 100% jiennense Jaéncop, Cristóbal Gallego. La conexión de tren Almería-Madrid no es una amenaza, es un anuncio a corto plazo. Dejará paulatinamente de parar y pasar por Linares Baeza a partir de noviembre, porque la comunicación principal está trazada desde la capital almeriense por Antequera y Granada. Si no tenemos población, volumen de pasajeros, ¿por qué no se mejoran las líneas convencionales hasta conseguir que sean de altas prestaciones en lugar de empecinarse con la alta velocidad? Es lo que se preguntan a diario en el seno de la plataforma en defensa del ferrocarril. Su portavoz, Luis Marín, pasará hoy también por 10-1. Una coctelera interesante centrada exclusivamente en lo nuestro, como siempre. 10-1, una más, una menos. Comenzamos. Juan Francisco Serrano, diputado del PSOE, adjunto a la Secretaría Federal de Organización del Partido Socialista. ¿Qué tal estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Han sido horas muy intensas. Ha dicho el presidente Pedro Sánchez que es urgente una operación de regeneración democrática, que se marca un punto de inflexión, un punto y aparte, y que la libertad de expresión no es libertad de difamación. ¿Cómo has vivido estos 5 días? Bueno, lo he vivido con nerviosismo, por saber realmente que esa reflexión teníamos que hacerla conjuntamente. Lo he vivido también, permíteme la expresión, reflexivo, ¿no? De saber y de ver después del miércoles de la sesión de control del gobierno, donde todo el país pudo ver la cara del presidente del gobierno, de preocupación por haber pasado ciertas líneas que nunca se debieron de haber pasado en nuestro país. Y también, por supuesto, permítame también la expresión con coraje, ¿no? De impotencia, de decir que esto no es política, que la forma de hacer política que algunos plantean diariamente, con ciertos poderes a disposición, lógicamente, de ciertos intereses partidistas, no es de hacer, no es una manera democrática, limpia, transparente para hacer política, ¿no? Y a partir de ahí, pues esos 5 días han sido de mucha reflexión y, por supuesto, de preocupación. Y también, puedo decirlo, preocupado por el presidente y también inquieto ante la decisión que pudiera adoptar el presidente en esta reflexión, en estos 4 días. Dicen que los que estaban más cerca estaban casi convencidos en las últimas horas, lo dijo por ejemplo el ministro Óscar Puente, de que la decisión, el desenlace iba a ser desfavorable, iba a renunciar el presidente Sánchez. ¿Tú tenías también esa impresión? Sí, sí, pues yo cuando le vi la cara al presidente el miércoles en la sesión de control, realmente vi y entendí que estaba dolido, muy dolido, ¿no? Le estaban tocando lo más sagrado que tiene una persona, que es su familia, que es su mujer, su hija en este caso, ¿no?
Y en este caso también, él viene aguantando desde hace 10 años ese acoso, esa persecución a su familia. En los últimos años hemos visto cómo se han pasado todos los límites de insultos. Creo que no hay ni un insulto que le queden por hacerle a la pareja del presidente, incluso al presidente, ¿no? Por lo tanto, yo vi a un presidente humano, un presidente dolido y abatido, se puede decir, por cómo le estaban tocando lo más sagrado que uno tiene, ¿no? Que es su familia. Esa es la realidad que nosotros estamos y que nosotros hemos visto a lo largo de estos últimos meses, y se puede decir que es la tónica habitual de la derecha cuando no gobierna. Y esa es la realidad, que cuando la derecha no gobierna, la confrontación no es política, sino es a lo personal, y el límite no son los límites del respeto y de la educación, sino que se saltan todos los límites de ataque. Lo hemos visto con todos los presidentes del gobierno y lo estamos viendo más concretamente con Pedro Sánchez. Esa es la realidad. En el ámbito más cercano y en tu caso concreto, ¿se puede extrapolar también esa persecución? Quiero decir, ¿lo has notado en tus propias carnes? Yo lo dije y lo mantengo. Creo que me hiciste en la entrevista en la que estuvimos hablando, ¿no? Donde dijimos algunas de las cosas, ¿no? Sí, lo he notado en mis propias carnes. Lo he notado y lo podemos ver, ¿no? Hay un presidente, en este caso, hay partidos políticos en la provincia de Jaén que no tienen ni una propuesta política y que su modo operandi de hacer política es, pues, lo que estamos viendo, el cual yo no voy a entrar. Creo que esa es la justicia. Yo sigo creyendo en la justicia. La justicia es la que tiene que ponerle luz y taquígrafo a toda esta forma de hacer política, ¿no? Yo lo he vivido con medios de comunicación, entiéndelo, de medios de comunicación que inventan noticias falsas, que airea un partido como es el Partido Popular en la provincia de Jaén y que va al ataque personal. Luego vienen o dicen venir a cambiar la política, pero es una forma de hacer política del fango y del lodo. Eso es lo que representa algunos políticos en la provincia de Jaén, el cual, insisto, toda esa forma de hacer políticas, la justicia tendrá que decir si es lo correcto o no, porque por supuesto a los que lo hemos vivido lo hemos llevado al juzgado. Pero uno ve, por ejemplo, el caso Pandilla y se pregunta cómo se regenera, Juan Francisco Serrano, una democracia si el PSOE no comienza, antes de nada, haciendo también autocrítica. Nosotros estamos haciendo autocrítica y estos 4 días hemos hecho autocrítica y créanme que bastante autocrítica. Y vamos a seguir haciendo autocrítica y vamos a poner medidas encima de la mesa que nacen de esa autocrítica, por supuestísimo. Nosotros, el Partido Socialista, somos muy conscientes de que esto no puede seguir así, de que lo que esté en nuestra mano, créanme que vamos a tomar todos los remedios posibles. Al mismo tiempo, todas las iniciativas y las medidas que se puedan hacer desde un gobierno o desde el conjunto de la iniciativa legislativa en el conjunto de las cámaras, ¿no? Por lo tanto, el partido ha hecho autocrítica. Miren, lo que el Partido Socialista nunca hace y sus representantes políticos es pasar ciertas líneas en esa confrontación política. Y es obvio. Yo siempre digo lo mismo, que saquen un solo insulto del Partido Socialista, dirigente del Partido Socialista, en cualquier intervención del Congreso de los Diputados. Un solo insulto. Que me diga un solo insulto en alguna de las intervenciones. Por lo tanto, esto no consiste efectivamente en el itumar. Nosotros vamos a poner todo lo que esté en nuestra mano y lo que pedimos también en esa reflexión conjunta, en esa reflexión del conjunto de la sociedad y del conjunto de las instituciones y del conjunto de todos los organismos que puede haber en nuestro país, es que todo lo que esté en las manos y al alcance de las posibilidades de todos aquellos que creamos en una democracia plena, limpia, transparente, en una democracia de confrontación de ideas y no de confrontación a los ataques personales, que lo pongamos, en este caso, a disposición del conjunto de la sociedad. Analistas progresistas han coincidido en las últimas horas en dos asertos. Por una parte, que quizás el presidente Sánchez ha sobreactuado en estos últimos 5 días y que en sus primeras declaraciones, cuando confirmaba ayer que iba a seguir, se ha quedado un tanto corto. ¿Qué opinas tú? Bueno, yo respeto las opiniones de todos y de todos los colectivos, de todas las instituciones, de todo el mundo que quiera hacer su opinión. Yo creo que el presidente, lo que vimos del presidente el miércoles fue
una carta hecha por él en el momento donde estaba dolido, muy dolido, que quiso compartir esa reflexión con el conjunto de su país, que se tomó estos días para reflexionar qué hacer, hacia dónde ir y si merece la pena tanto esfuerzo y sacrificio en lo personal, aguantar tanto. Yo creo que esto lo hemos hecho todos, hasta en los momentos más difíciles lo hemos hecho todos, y lo que mostró es la cara de un hombre que es padre, que es marido y, por supuesto, que es humano ante tanto descalificativo como lleva aguantando, insisto, no en los últimos días ni en los últimos meses, sino en los últimos años. Hemos visto cómo afloraba en los medios de comunicación en los últimos días, pues ese seguimiento y esa persecución de ciertas, se puede decir, cloacas de esa policía patriótica que algunos partidos montan cuando están en el gobierno desde hace 10 años esa persecución. Por lo tanto, lo que vimos es esa reflexión. Yo estoy convencido que le acompañarán a lo largo de los días medidas que vengan a hacer esa regeneración democrática. Insisto, créanme, el Partido Socialista lo vamos a hacer. Este que os habla como dirigente del Partido Socialista, lo que esté en su mano va a contribuir para esa regeneración democrática, para esa transparencia y para ese juego limpio, que no es ni más ni menos que respetar las reglas del juego que todos nos dimos cuando iniciaba la democracia y que no se pueden convertir en los ataques personales y ni mucho menos en los ataques a nuestra familia. Que yo siempre digo lo mismo, siempre lo he mantenido y también lo lanzo ahora, ¿no?, a esos dirigentes. Confrontemos en las ideas, pero no en los bulos, en las mentiras, y generando en este caso ese lodo que algunos se sienten tan cómodos, pero que otros, créanme, ni lo defendemos, ni es nuestra tónica habitual, ni nuestra práctica habitual de hacer política. Y eso sabe perfectamente el adversario político lo que estamos diciendo y la dirección que queremos. Ahondemos en el lodo. ¿Cómo se combaten los bulos, las medias verdades? Hay que acabar, dicen, con el secuestro de la justicia y lanzar de una vez por todas una ley de medios que evite que la ideología del 45% de los votantes de derechas cope el 90% del espacio mediático. El lawfare, la técnica de persecución judicial basada en intereses políticos y no en el respeto a la ley. Demasiado complejo para solucionarlo en este punto y aparte, ¿no? Bueno, pero el punto y aparte puede ser el inicio de este gran debate. Tú has introducido elementos en el debate político que ni tan siquiera han estado en muchos años. Por lo tanto, yo sí considero que de esos puntos que tú hablabas, de esos elementos que acabas de mencionar, debemos de hacer una reflexión conjunta, ¿no? Y entre todos llegar a ciertas iniciativas políticas, iniciativas también, por supuesto, que podamos debatir en las cámaras, que para eso está la representación del pueblo y para eso está el seno de nuestra democracia, el corazón, que es el conjunto del Congreso y del Senado, que nos permita, pues, hacer esas reflexiones y tomar esas medidas que puedan ser aprobadas. Yo creo en esta democracia. Nosotros, el Partido Socialista, siempre hemos creído en esta democracia y de todos estos elementos tienen que salir grandes iniciativas que efectivamente modernicen y que los combatan. Mira, la ley que en este caso de medios de comunicación, como bien mencionaba, está hecha antes de un elemento que no pasa ajeno a lo que hoy es el día a día, como es las redes sociales, ¿no? Yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que ser capaces de esos elementos nuevos, esas nuevas formas de comunicarnos, esas nuevas formas de estar comunicados entre nosotros, de relacionarnos, que no deja de ser las redes sociales, pues meter qué papel deben de jugar, cómo se van a controlar, en el sentido de controlar de que no afloren bulos ni daños a las personas. Insisto, esto no va de políticos, esto va ya también de las personas, del conjunto de la sociedad. Por lo tanto, esa reflexión es el que nosotros debemos de trabajar. ¿Para qué? Para que no afloren las noticias falsas, para que no hagan daño esas noticias falsas y, por supuesto, para que también, por supuesto, la gente pueda compartir información y no compartir esas noticias falsas que tanto daño hacen en lo personal. Insisto, no va de política, no va de políticos, va del conjunto de la sociedad de nuestro país. Por último, el flash del CIS sobre esta escandalera, 9,4 puntos del PSOE por encima del PP, la vuelta a la tortilla. ¿Ha sido un golpe de efecto? ¿No hay mal que por bien no venga?
Mire, nosotros no estamos preocupados del CIS y de ninguna encuesta. Nosotros, hasta el día de ayer y hasta se puede decir, el miércoles, permítame que tenga como referencia, a mí me marcó esa sesión de control del gobierno, hasta el miércoles lo que vimos es un presidente dolido, un hombre dolido por ese acoso, por esa forma de hacer política del insulto que lleva aguantando en los últimos años. Por lo tanto, a partir de esa reflexión, desde el lunes que toma la decisión el presidente de seguir, lo que seguimos trabajando, olvidándonos de las encuestas para que esa reflexión sea útil para nuestro país y sea útil para el conjunto de la sociedad. Por lo tanto, no me preocupa el CID, lo que me preocupa y lo que nos ocupa, créanme, que es a partir de ese lunes empezar a darle, permítame la expresión, vueltas a la cabeza para aportar las mejores ideas, para contribuir a esa limpieza democrática y a tener una democracia plena, respetuosa, una democracia donde exista esa confrontación de ideas, entiéndalo de confrontación de ideas, esa exposición por parte de todas las fuerzas políticas y de todos los actores y las actrices que estén en el mundo político y que se quede y redunde en el conjunto de la sociedad en evolución, entiéndalo de evolución, en avance, en progreso. Esa es nuestra mayor obsesión y créanme que esa es mi mayor preocupación y en lo que yo voy a estar trabajando. Por lo tanto, la encuesta y el CIS para los que estén preocupados de la encuesta y del CIS. Juan Francisco Serrano, Grupo Parlamentario Socialista, muchas gracias como siempre y buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches. Y en la otra acera, no quiero decir en la trinchera de enfrente, Juan Diego Requena, diputado del PP, secretario nacional de Energía del Partido Popular. ¿Qué tal está? ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues buenas noches, afortunadamente. Bien, no falta motivos por los que entretenerse y actualidad informativa que contar y que ver, y que escuchar. O sea, que estamos bien, ¿no? En el aspecto político, situaciones complejas, y en el aspecto nacional, pues peor por lo que pueden adivinar, pero en lo personal estamos bien y en lo político estamos a tope, que es lo importante. ¿Cómo han vivido en el seno del Partido Popular, de su grupo parlamentario, de tu grupo parlamentario, este periodo de reflexión del presidente Pedro Sánchez? Bueno, mira, te voy a contar y te confieso la verdad. Nosotros tenemos un grupo de diputados del grupo parlamentario en el Congreso y la primera reacción después de la publicación de la carta del presidente Sánchez en el que se pedía 5 días para aclarar mentalmente sus problemas judiciales o intentar dar ese impasse para tenernos a todos en vilo por una decisión puramente electoral y judicial, los que más saben de política, que son los que más tiempo llevan en este mundillo, avanzaban la estrategia clara que había seguido Pedro Sánchez con la publicación de esta carta y ya adivinaban cuál iba a ser el resultado de la comparecencia en el día de ayer de Pedro Sánchez con respecto a su decisión. Por tanto, lo hemos vivido simplemente pues como el que se sienta en un sofá a comer pipas y sabiendo que está viendo una película repetida, conociendo el desenlace y conociendo la trama intermedia. Por tanto, lo hemos vivido simplemente con el escepticismo que hemos compartido la mayoría de los españoles, porque no creíamos ni una sola de las palabras que decía en esa carta de reflexión Pedro Sánchez. No era una carta a la ciudadanía, era una carta que ya sabíamos que se la estaba mandando a medios de comunicación, se la estaba mandando a jueces y se la estaba mandando a la oposición, y que el resultado final iba a ser el que se tomó. Es decir, ya el mismo día de la publicación de la carta había gente que aventuraba todos los pasos intermedios que se iban a dar. Es decir, desde la victimización, la generación de drama, la petición a la movilización masiva, que no fue masiva, sino que fue más bien ridícula, ponernos en vilo para al final continuar proponiendo o haciendo una declaración de un, hay que decirlo, de un profundo cambio de régimen, que es lo que quiere, victimizándose para legitimar o lograr la impunidad que le debería de dar
el pueblo. En definitiva, ya había gente que aventuraba punto por punto lo que iba a pasar. Por tanto, el resumen de todo esto es que Pedro Sánchez nos ha tomado el pelo a los españoles con una decisión que ya sabía cuál iba a ser desde el primer momento, ¿eh? Pero, de todas maneras, Juan Diego Requena, hay bulos y medias verdades interesados que aparecen en una y otra dirección, no solo atacando a gente del gobierno de coalición actual de España, sino también a gente del Partido Popular. Hay medios de uno y otro signo, si es que se les puede llamar medios o pseudomedios, libelos digitales. También han atacado al Partido Popular en cuestiones concretas, dando por hecho la comisión de delitos que luego a la postre, la propia denuncia contra Begoña Gómez, el denunciante reconoce que simplemente ha compilado una serie de titulares periodísticos que no sabe si son ciertos o no. ¿Debería haber una ley de medios que regulase el ejercicio de la libertad periodística, de la libertad de prensa y pusiera coto a la libertad de difamación que parece que está extendida en estos momentos? Yo creo que no descubro nada haciéndolo en un medio de comunicación modesto y provincial, pero riguroso y contrastado, y tú como un periodista de reconocido prestigio a lo largo de tu tiempo, de toda tu trayectoria periodística, Manuel, tú has contrastado las informaciones que presentas, las objetivizas y las haces con el mayor rigor posible. Y cuando no lo haces así, ¿cuál es el problema que cometes o que corres o el problema que eso conllevaría? Probablemente sea una querella, una denuncia por una parte agraviada, porque el Código Penal protege también el honor, la intimidad, protege el rigor periodístico. Es decir, yo creo que existe en el Código Penal la posibilidad de que si tú consideras que la información que se está presentando no es cierta, si la información son bulos, es falsa, bueno, pues vete al juzgado ordinario y presenta la denuncia pertinente. Pero lo que no podemos hacer, y es escudarnos en la propagación de determinados bulos, los cuales yo ni los comparto, ni los difundo, ni tampoco ni los elaboro, ni los propago, lo que no podemos hacer es escudarnos en que aquella información que no nos guste, porque nos pueda hacer daño, en lugar de tomar las acciones judiciales que sean necesarias, además con todo el poder que tiene la presidencia del gobierno, es hacer algo que sea profundamente antidemocrático, y es empezar a controlar los medios de comunicación. ¿Quién decide qué es un bulo y qué no es un bulo? Porque la frontera entre la verdad y la posverdad es el que controla. Por lo tanto, para mí me resulta tremendamente peligroso que se regule quién dice la verdad. ¿Quién dice la verdad? O sea, a mí me parece profundamente peligroso, y eso lo que subyace detrás es que cuando al poderoso, al gobernante, y en este caso el que lo quiere promover es el presidente del gobierno, no le guste determinada información, ¿quién te dice a ti que no la tilda de bulo, de mentira, y la prohíbe? Es decir, ya estamos pasando un límite que está consagrado en nuestra Constitución, que es la libertad de prensa y la libertad de información. Mejor control que se pueda hacer a través de los tribunales, que no es ni la primera ni la última vez que se han sometido determinadas informaciones al control judicial, respetando la independencia de los jueces para determinar si es verdad o no es verdad, cuando uno se considera que ha sido objeto de una información que es falsa o profundamente falsa. Oye, vayámonos a los tribunales, que para eso están, pero no vayamos en que sea el presidente o el poderoso el que decida qué información es la buena o cuál es la verdad o cuál es la verídica en función de sus propios intereses. Para mí eso, creo que es ciertamente peligroso, y lo dice un partido que ha sido objeto de determinados bulos de desinformaciones. La primera y la más importante es la que produjo, en la que dijo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en los medios de comunicación, o sea, en una entrevista en Televisión Española, que precisamente diciendo que hay que controlar los bulos, la desinformación y ponerle veda y coto a esto, a renglón seguido dice que Feijóo había dicho que la mujer del presidente Sánchez tenía que quedarse en su casa, cuando es mentira. Ni en Televisión Española la rectificaron, ni él tampoco rectificó. Por tanto, es que es muy peligroso lo que pretende Pedro Sánchez con este tipo de informaciones. Primero, nos secuestra a través de una estrategia electoral y judicial
por los casos de corrupción que acosan a su partido y a su persona y a su entorno familiar y político más cercano. Y luego dice en la misma frase, sin ruborizarse prácticamente, o la misma frase prácticamente sin ruborizarse, que hay que ir contra los bulos y lanza inmediatamente uno. O sea, es que es algo que los españoles debemos de poner en cuarentena cada una de las palabras que diga Pedro Sánchez, porque vamos a ser rehenes de sus propios intereses y de ese manual de resistencia que le ha hecho famoso. Todo esto es una estrategia más al servicio de su poder, no al servicio del interés general. Y controlar los medios de comunicación por la puerta de atrás, o determinar qué información es verdadera o no es verdadera desde el poder político, creo que no le corresponde, y es arrogarse un poder que no es el que le corresponde al poder político, porque cometemos o estamos entrando en la peligrosa zona, perdona Manuel, y termino, en la peligrosa zona de que sea el político el que controle qué información es la verdadera y cuál es la falsa, y eso es profundamente antiliberal y un acto completamente liberticida. ¿Pero hay lawfare o no hay lawfare? O sea, esa técnica de persecución judicial basada en intereses políticos y no en el respeto estricto de la ley. ¿Tú qué opinas? Yo soy un demócrata profundamente comprometido con la democracia y escrupuloso, por supuesto, en el respeto, en la separación de poderes. Eso es lo que tú me preguntas. Y creo que los jueces actúan con la libertad y en el mejor entendimiento de las leyes que ellos tienen. ¿Pero todos? El problema ¿Todos y no todas? Los jueces no son máquinas ni ordenadores, son seres humanos y pueden, como ser humano, errar. Ahora, de manera consciente, yo tengo el firme convencimiento de que no es así, porque yo creo en la justicia y creo en el Poder Judicial, como no puede ser de otra manera, y habrá sentencias que me parezcan mejores y habrá otras que me parezcan peores, pero al fin y al cabo, ¿quién lleva toda la vida interpretando y aplicando las leyes son, como no puede ser de otra manera, los jueces, y ellos tienen que actuar como un poder independiente que es? Y lo que no está bien es que desde los medios de comunicación y de determinado sector político de este país se empieza a señalar los jueces, porque los jueces son la última frontera de defensa de la democracia. Y que haya un juez que diga que la amnistía le parece profundamente inconstitucional, es que no es ir en contra del mensajero ni matar al mensajero, es que nosotros tenemos la consideración o el profundo convencimiento que la amnistía puede ser anticonstitucional. Eso no significa que haya lawfare porque tú quieras y el Poder Judicial, los jueces, sean el contrapeso del Poder Ejecutivo, sean el contrapeso del gobierno, porque si no actuaría sin límites y no estaríamos en una democracia plena, estaríamos en una dictadura, y eso es algo que no queremos. Y todos los tintes totalitarios que tiene Pedro Sánchez hay que intentar evitarlo precisamente con el fortalecimiento de la justicia y el respeto a la justicia, cuando haya sentencias que nos gusten y cuando haya sentencias que no nos gusten. Fin de etapa, ha dicho tu presidente, de Pedro Sánchez. Por tanto, ¿tendrían que haberse convocado elecciones anticipadas, elecciones generales anticipadas? Pues mira, yo creo que estos 5 días, como se suele decir, para este viaje no nos hacían falta estas alforjas. Hemos pasado por el bochorno internacional de que al presidente del gobierno le digan que es el rey del drama, que digan que ha presentado un receso reflexivo para reflexionar, provocado por los escándalos los escándalos judiciales que persiguen a su mujer. Hemos pasado una vergüenza nacional, que yo comprendo que la buena fe de muchos españoles hayan pensado que de verdad Pedro Sánchez estaba sumido en un proceso doloroso, personal, por profundo amor y respeto hacia su mujer, cuando se ha desvelado que todo eso era una farsa, que era una mentira, cuando estamos viendo ese espectáculo tan bochornoso que se nos ha ofrecido, estamos viendo que Pedro Sánchez dice que esto es un punto y aparte o un cambio radical. Nosotros creemos que antes de que se produzca ese ansiado cambio de régimen que persigue el Partido Socialista y especialmente Pedro Sánchez, lo que tenemos que hacer es reforzar nuestra democracia a través, por supuesto, de los procesos electorales, que son los que quitan y ponen presidente. Nosotros creemos que efectivamente hay un cambio de ciclo en la actitud del presidente del gobierno, que se ha demostrado insuficiente e incapaz, que ha supeditado a sus propios intereses a toda la voluntad y la buena voluntad del pueblo español, que hemos sido rehenes de una estrategia electoral y una estrategia judicial, porque no se nos olvide que detrás de todo esto subyace las peligrosas relaciones entre el empresario Barrabés
y Begoña Gómez, que es la esposa del presidente, que ella mandaba cartas de recomendación a una empresa que creó una cátedra para que ella, o creó un máster, perdón, para que ella diese clases a cambio de que él tuviese adjudicaciones preferentes dentro de contratos públicos vinculados a la formación, un círculo cerrado de corrupción bochornoso. No se nos olvide que días previos al rescate de Europa con cantidades millonarias que salían de los fondos públicos, estaba la esposa del presidente reunida en un hotel de San Petersburgo con los dueños de Europa. Estamos hablando de las relaciones con el comisionista Aldama. En definitiva, aquí lo que tiene Pedro Sánchez es una situación judicial que afecta a su entorno cercano, que hemos pasado del caso Koldo al caso Ábalos y del caso Ábalos a Sánchez, y en lugar de dar las oportunas explicaciones al pueblo español, nos hace rehenes de una decisión reflexiva de 5 días. ¿Para qué? Con estrategia electoral. Eso significa que Pedro Sánchez tiene una legislatura agotada, acabada, y a eso se le soluciona de la mejor manera posible, y es dándole voz al pueblo para que decida si todo este teatrillo que nos ha montado Pedro Sánchez es el que merecemos los españoles. Porque yo, desde luego, como español, pero también como diputado, me abochorna pasar por este circo al que nos está haciendo pasar Pedro Sánchez, ¿sí? Bien. De todas maneras, para un municipalista, para un alcalde de Santisteban del Puerto, que lo era, y aterriza en la Cámara Baja, en el Congreso de los Diputados, donde se plasma la soberanía popular. Al ver determinadas sesiones con intervenciones de diputados que mientras tanto están escuchando por la bajini, y afortunadamente el pueblo en general, la opinión pública no accede a ese sonido porque no hay microfonía abierta en ese momento, a ese tipo de imprecaciones y demás. ¿Esto te lo imaginabas tú, que fuera una especie de taberna, el Congreso de los Diputados, con insultos por lo bajo, mientras uno está interviniendo, o una está interviniendo, o tú mismo estás interviniendo? Quiero decir, ese aura romántico, idílico de la política democrática se rompe cuando uno conoce por dentro lo que es el Congreso. Bueno, yo como he sido un estudioso del parlamentarismo desde la época de Isabel II, y en 1850 se crea nuestro Parlamento, y he visto, pues, o he estudiado, he leído hasta de diferentes épocas y periodos históricos de nuestro país, uno se da cuenta que el Parlamento utiliza la palabra para contrastar ideas, pero también se utiliza la bronca política para intentar socavar al adversario a través de distintas artes. ¿Me lo esperaba o no me lo esperaba así? Bueno, pues, quiero decir, no me ha pillado tan de sorpresa como pudiera parecer. Lo que sí es cierto es que de un tiempo a esta parte he visto increciendo la política de choque, de frontera, ¿no? Y todo prácticamente se inicia cuando Pedro Sánchez decide que su manera de hacer política va a ser levantar un muro donde dentro de él esté su mayoría parlamentaria, o su raquítica mayoría parlamentaria, y fuera de ese muro serán los que no le apoyen, ¿no? Eso ha hecho tensionar muchísimo el Parlamento, y ha hecho tensionar, porque no olvidemos que yo sigo siendo concejal, y ha hecho tensionar muchísimo nuestras relaciones con la oposición en el ayuntamiento, que hemos visto cómo la oposición ha incrementado también su tensión y su nivel de exigencia, que sobrepasa a veces la lógica control de oposición a casi el hostigamiento, la perseverancia, incluso la desconfianza, malas palabras. Eso está polarizando muchísimo a la sociedad, y en el Parlamento se está viendo. Que a mí, o sea, es cierto que cuando tú tienes a 350 personas que tienen tensión contenida, o puesto el foco en una persona que es la que está interviniendo, simultáneamente solo puede intervenir uno. Yo entiendo que esa tensión se pueda plasmar en murmullos, en quejas, en eso no es cierto. En insultos. En insultos, bueno, también. Insultos. Tampoco es que se profieran muchos insultos, o sea, hombre, algún sinvergüenza se escapa, sí, ¿no? Sí, escapa en ambas direcciones. Algún sinvergüenza, algún chorizo, ¿no? Bueno, lo de chorizo no sé si lo he escuchado en algunas ocasiones. Lo de sinvergüenza sí lo he escuchado en varias ocasiones, o decirle al presidente Felón, o decirle
a los de la oposición ladrones o cualquier tipo. Sí, es cierto que esa tensión, pero esa tensión, fíjate que va siempre increciendo, ¿eh? O bajamos el balón al pie o esto va a ir increciendo porque claro, solo un insulto y un exabrupto lo corrige y lo supera con otro más grande. Porque si Hay no, que ponerle coto a sí. eso, Juan Diego, hay que ponerle coto. Bueno, yo creo que los malos modales nunca tienen que estar dentro de una tan alta institución como es el Congreso de los Diputados, que es donde se ejerce la Bien. soberanía representativa Ah, popular, ¿sabes? Pero también es cierto que, y te lo digo con franqueza, o sea, lo que no puede hacer es nuestro presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pedir decir que todo está enfangado, que todo está envuelto en la polémica, en el insulto, en la crispación constante, la desinformación y tal. Y eso no puede ser, porque si lo que pretende el presidente del gobierno es que solo él sea el que pueda hacer enfangar, insultar o crispar, oye, pues nosotros no nos vamos a estar quietos. Que no nos pidan equidistancia en ese sentido, porque nosotros no nos vamos a callar. Lo que no podemos admitir es que diga que todo esto está crispado y María Jesús Montero en los pasillos del Senado desvele secretos con respecto a las investigaciones que pueda ser objeto de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, desinformando como se demostró que tenía una información privilegiada y que la contó mucho antes de que los medios de comunicación la contaran. Es decir, les falló la cadena de custodia de la acusación, porque tenían que lo filtraron un poquito más tarde y María Jesús lo desveló. Es decir, tú no puedes informar, utilizar el poder del Estado a tu servicio y pedir a los demás que se callen. Bien. No. Bien. Pues ha sido realmente un honor volver a tener la oportunidad de que un parlamentario por Jaén, un congresista como Juan Diego Requena, que sigue siendo municipalista y sigue estando aquí cercano, pueda acercarnos el punto de vista del Partido Popular, del partido más votado en las últimas elecciones generales sobre esta coyuntura tan compleja y tan poco edificante. Pues nada, disfrutar de Pascua a Mayo, que ya tenemos mayo encima, y la próxima vez nos vemos ya de forma presencial. Muchas gracias, Juan Diego Requena, Partido Popular. Espero y deseo, Manuel, y gracias por hacerme partícipe de este programa, que lo único que te puedo decir es que me has llevado en una edición muy tardía. Espero que en el siguiente no pase tanto tiempo sin poder compartir con un medio tan cercano y tan presente en mi provincia que tanto quiero y del que pues, siempre es bueno compartir y contar las cosas que interesan a la gente, acercar Jaén a Madrid y hacer Madrid más presente en Jaén. Buenas noches, un abrazo muy fuerte. Un abrazo fuerte y buenas noches. Cristóbal Gallego es el presidente de Jaén-Coop, el gran grupo cooperativo oleícola jiennense. ¿Qué tal está? Buenas noches. Buenas noches, Manuel. Buenas noches. En los 6 primeros meses de la campaña de comercialización, el 54% de la disponibilidad de aceite de oliva ha salido hasta el fin del verano, hasta la próxima cosecha. Resta, por tanto, el 46%. A 1 de septiembre quedarán, son los datos que está manejando el sector, unas 200.000 toneladas. No es la situación idónea, pero con la lluvia de marzo, los pantanos al 50% en nuestra tierra, parece que el horizonte se ha despejado un poco, ¿no? Bueno, sí, está claro que no estamos en una situación climatológica terrible, muy mala, y algo se ha modificado. Lamentablemente, como sabes, el mes de abril está pasando, y podemos decirlo con más pena que gloria, ¿no? Ya nos gustaría que lloviera algo más, pero sí, ha cambiado las circunstancias de manera importante, sobre todo con las lluvias de marzo. En materia de precios actuales, uno debe entender que vamos a ir en esa línea de que los AOVES estén en torno a los 7,5 €, que los vírgenes y lampantes no lleguen a 7, o hay que pensar que todo va a depender mucho de las precipitaciones, del desarrollo pluviométrico del año, de lo que queda hasta noviembre. Manuel, a mí honestamente me gustaría pensar tal vez que no dependa de las pluviometrías. Me explico.
Entiendo que la campaña que nos queda por gestionar de la actual, de la 23-24, va a depender finalmente de la demanda, del consumo, más que de la pluviometría. Es cierto que, como bien sabe, en este último mes vimos una bajada acusada en el precio del aceite de oliva provocada por las lluvias. Siempre se dice que esto es un mercado de expectativas. Pero bueno, según estamos viendo las últimas semanas, los últimos 10 días, los últimos 15 días, lo que ya empieza a prevalecer es, como bien has dicho tú, la disponibilidad. En la propia Unión Europea, de acuerdo a lo que le ha trasladado el Ministerio de Agricultura, pues nos habla de un stock que puede estar, y esto es importante decirlo, a 1 de octubre en torno a las 200.000 toneladas. Es decir, que a 1 de octubre en España habrá aproximadamente un stock de 200.000 toneladas, que puede ser uno de los stocks más bajos o del stock más bajo histórico, ¿no? Tenemos que pensar que hay que atender mercados hasta que los aceites nuevos aparezcan, ¿no? Con lo cual yo creo que va a depender más el mercado y el precio del mercado de las existencias que tenemos y de cómo vaya evolucionando el consumo que de las perspectivas futuras, porque las perspectivas futuras afectarán ya pues o marcarán el precio del año que viene, no de este año. Jaén cierra la tercera peor cosecha de este siglo, en torno a 205.000 toneladas. Y eso es lo que está marcando. Sí, la pasada 180.000, la 12-13, que fue el desastre, 142.000. No ha sido tanto por kilos en recepción, sino por rendimiento graso, y eso se ha notado especialmente en vuestro grupo, o lo habéis notado claramente en rendimientos grasos, ¿no? En comparación con la campaña anterior, ¿no? Sí, te podría decir que tal vez son de los rendimientos grasos más bajos que hemos tenido. Es decir, nunca hemos dado unos rendimientos grasos tan bajos. Concretamente, en nuestra cooperativa del Pilar hemos tirado de historia y nunca hemos tenido un rendimiento graso tan bajo. Eso nos hace, bueno, pues estar en una producción relativamente baja si tenemos en cuenta finalmente las aceitunas que nos entró. ¿Qué es lo que hemos visto? Pues, permíteme la expresión, que la aceituna ha sido como si fueran cantimploras de agua, es decir, una aceituna con muchísima agua, sobre todo por la lluvia que cayó en noviembre, octubre-noviembre, no recuerdo exactamente la fecha. Eso hizo que el fruto se llenara de agua, pero claro, lamentablemente la tremenda sequía que llevábamos hizo que se formara poco aceite, con lo cual ese menor aceite, teniendo en cuenta el volumen de agua, hizo que se marcaran rendimientos grasos muy bajos, en torno al 17, te estoy hablando industrial, en torno al 17 y pico de media. Eso no lo habíamos visto realmente en nuestras zonas productoras. En este mismo programa decía el director general de COP, Rafael Sánchez de Puerta, que ahora llueve un poco más. Este año anterior no ha llovido lo suficiente, esta campaña pasada. Lo cierto es que de un modo u otro parece, y todavía sigue siendo muy importante el volumen de olivar, la superficie de olivar de secano en nuestra tierra. Para el secano nunca es buen año, nunca llega un buen año, ¿no? Porque si llueve mucho va a haber producción, pero los precios en origen van a caer en picado. Bueno, la verdad que la producción, tanto nacional como internacional, porque es un producto que está cada vez más internacionalizado, donde la demanda exterior, por ejemplo, la de Estados Unidos, no para de crecer, con lo cual influye mucho la disponibilidad de aceite que habrá al final. Y el aceite va ligado, normalmente va ligado a la pluviometría, a la climatología. Y está claro, la climatología que hemos tenido en estos últimos años ha sido mala y eso hace que las producciones sean más bajas. Aquellos que han podido disponer, insisto, porque hay muchas zonas donde el riego es precario, no han podido disponer de agua, pues han obtenido una cosecha mejor. Es decir, principalmente la producción se ha obtenido principalmente en aquellos olivares donde se han regado
con suficiencia o se han podido regar algo. Los secanos, son muchos los secanos que han estado a cero. Claro, hemos tenido unos precios o tenemos unos precios, como bien has dicho, al alza por esa escasez de producción y al final quien lo recibe pues principalmente son olivares que se riegan, ¿no? Cuando llueve y llueve bastante, cantidades suficientes y se normaliza las producciones, pues como es lógico, si hay una mayor disponibilidad, los mercados se ajustan, la ley de la oferta y la demanda marca un ajuste de esos precios y claro, ahí el olivar del secano pues tiene que competir, sigue compitiendo con olivar de riego, pero en este caso a precios más bajos, ¿no? Entonces, dice, como se suele decir, conclusión, es que es necesario aportar agua y que cada vez sea menos el olivar de riego que tengamos y es necesaria el agua para el desarrollo rural y la fijación de la población en nuestro municipio. Con lo cual hay que seguir con la iniciativa del desarrollo de llegar con el agua a la agricultura, porque yo insisto siempre lo mismo, los agricultores con el agua lo que hacen es producir alimentos para toda la población y yo creo que eso es lo fundamental, ¿no? Es decir, no nos dedicamos a eso, con el agua simplemente a un uso que lo respeto, pero a un uso, por ejemplo, deportivo. No, no, no. El agua, los agricultores la transforman en alimentos. Y eso es lo que la opinión pública debe de conocer, eso es lo que nuestros responsables políticos, nacionales, europeos, autonómicos tienen que conocer y hacer de la política del agua una política de Estado y conseguir que el agua llegue a las explotaciones, porque, insisto, damos alimentos y si aseguramos el agua, pues nuestros agricultores podrán competir en igualdad de condiciones con otros productores que sí disponen de ella. Hay dos inercias que son claramente perniciosas para el sector oleícola de nuestra tierra, donde tanto prolifera el olivar tradicional. El crecimiento, todo el mundo mira hacia Portugal, el crecimiento del olivar superintensivo y evidentemente también el tema del consumo, el consumo interno ha descendido ya como se preveía. En un estudio muy reciente al que he tenido acceso se habla de un coste por kilo de aceite en olivar tradicional no mecanizable de secano de 3,52 euros. En el olivar tradicional mecanizable 2,64, en el tradicional mecanizable de regadío 2,18, en el olivar intensivo de secano 1,90, el intensivo de regadío 1,60 y el superintensivo en seto de regadío 1,49. Si estamos ante un panorama, no quiero que hagas de adivino como están haciendo ya algunos, situando en noviembre los precios ya en la nueva cosecha a 4 euros, 4 euros y medio el kilo de AOV, pero con este tipo de costes evidentemente estamos jugando en desventaja y vamos a seguir jugando en desventaja, ¿no? Sí, sí. No voy a hacer de adivino, no. Yo no soy capaz de saber qué nivel de producción, perdón, qué nivel de precio tendremos para la próxima campaña. El mercado lo dirá y no lo voy a aventurar o no me voy a aventurar a decir una cifra. Lo que sí está claro que acaba de hacer, ha dado una muy buena explicación de la situación. De ahí que todo aquel olivar que podamos modernizar, hay que modernizarlo, que todo aquel olivar que podamos poner de regadío, hay que poner de regadío, para que esa distancia se puedan separar, que todo aquel olivar que al modernizarlo podamos favorecer su mecanización para recolección, debemos intentar hacerlo. Entonces, todo eso creo que es un trabajo que tenemos que hacer, insisto, y el agua es fundamental, porque el agua, si con los datos que ha dado, cuando hablamos de un olivar de regadío, ves que se ajustan los costes, con lo cual es fundamental ese agua y eso hay que poner a disposición de los agricultores. Y luego, pues, con aquellos olivares que ya tengamos dificultad, que sean más competitivos, habrá que centrarse porque cumplen con un objetivo esencial que es el mantener la población, el mantener ese mundo rural y entonces habrá que centrarse con ellos en medidas de apoyo que eso le permita, independientemente de que en estrategia de ventas podamos diferenciar nuestros aceites pues en función si vienen
de un producto, de un sector determinado u otro, es decir, de un sistema de producción determinado u otro. Si podemos encontrar y podemos demostrar un diferencial y el consumidor está dispuesto a apostar por él, pues yo creo que sería fundamental trabajar en esa línea. Pero bien, como tú has dicho, esa es una realidad que tenemos que ayudar, pues como es lógico, a los que están más desplazados a que se acerquen más, por lo menos al punto medio de coste. Tienes acceso a trabajos científicos que se están haciendo sobre la rentabilidad de una transformación en secano a olivar en seto. Por ejemplo, veía yo cómo Oleícola Jaén lo intentaba en las últimas horas en una hectárea de secano a través de la variedad lechiana. Esto es algo más que una experimentación, quiero decir, hay visos de que realmente sea viable y sea rentable. Sí, la tecnología no para. Sí, se están probando, se hacen ensayos. Ahora Oleícola Jaén, como has dicho, pues están experimentando en una hectárea para ver el resultado que se da en aquellos sitios donde no pueden conseguir ese agua o tienen dificultad para acceder. Y eso está ocurriendo. Y de hecho, inicialmente las plantaciones, ya no hablo de superintensiva, pero de intensiva, nos hablaban de un marco, esos marcos se han modificado, incluso la superintensiva, que hablaban de muchas más plantas por hectárea, eso se ha modificado. Es decir, que la tecnología en el olivar pues va evolucionando, hay muchas empresas que se dedican a la investigación y ese es el resultado, de ahí que cada vez por hectárea obtengamos, si el tiempo lo permite, nunca mejor dicho, cada vez mejores resultados, ¿no? Y de hecho, la evolución que nuestras cooperativas han vivido ha sido a un aumento de entrada de la aceituna y en menos tiempo, con lo cual casi las cooperativas se han tenido que ir transformando y mejorando sus sistemas su disponibilidad de maquinaria para morturación como consecuencia de ese avance tecnológico. Entonces, esas son realidades que no se para de ensayar y que van dando resultados y cada vez son más los agricultores los que van viendo y van modificando sus explotaciones. Como responsable de la mayor orujera de nuestra tierra, ¿cómo va ese proceso hacia la metanización del alperujo, convirtiendo el subproducto, después de tantos años de hablar de un problema medioambiental, en un valor añadido para la oleicultura? Bueno, yo te puedo hablar con satisfacción porque vivimos unos malos momentos hace 3 años, hace 2 años, 2 campañas, cuando, por desgracia, con la invasión de Ucrania, se disparó el precio del gas. Eso hizo que nuestra planta, concretamente, San Miguel Arcángel, que en su proceso, es decir, el alperujo, la masa de aceituna, que como sabéis representa el 80% de lo que entra a una almazara, a una cooperativa, a una almazara industrial, nos llega a nosotros y nos llega con un 70% de humedad. Pues bien, para ese valor añadido que dice, tenemos que eliminar ese agua y ese agua la eliminamos aportando calor. Este calor, para evitar las emisiones, para evitar la contaminación de partículas en el ambiente, más en una localidad muy sensible para ello, como es Villanueva Arzobispo, pues hace tiempo que nuestra orujera apostó por la cogeneración, que no es otra cosa que una turbina de un avión que quema gas y con los gases de escape, con eso es con lo que nosotros secamos, ¿no? Bien, con este incremento del gas y la falta de respuesta, en este caso a la administración, al marco regulatorio que tiene establecido y no compensar suficientemente el incremento del precio del gas que tenía la empresa, en este caso Celvi, que es la que nos suministra el calor, pues provocó que la empresa parara y paró durante 6 meses. Eso nos llevó a la planta de San Miguel a parar, ¿no? Entonces, claro, en un escenario donde hubiéramos tenido importantes cosechas, hubiera supuesto el bloqueo en toda nuestra zona de producción, el bloqueo de la almazara, porque no le podríamos suministrar un sitio donde llevar su alperujo. Pues bien, decir que ya con una tecnología nueva, novedosa, ya implantada, con una inversión que ha supuesto para la orujera una inversión muy gorda, o muy importante, perdonad la expresión, tenemos ya en marcha
unos sistemas de limpieza de los vapores, del vapor de agua que puede llevar partículas, que son unos electrofiltros, que lo que hace es captar las partículas cuando utilizamos el método tradicional, que es volver a secar con biomasa. Es decir, la turbina se para y volvemos a secar con biomasa. Bueno, ahora hemos visto cómo con un valor de la energía eléctrica, que es como vive la turbina, que es vendiendo esa energía eléctrica muy bajo, hasta el punto de marcar puntos de cero, incluso negativos, ¿no?, del precio de la energía, pues la turbina, y ante todavía falta del marco regulatorio que no se había publicado, la turbina lleva parada un mes. Pues bien, estando parado la turbina, nosotros no hemos parado nuestra actividad, hemos seguido secando, en este caso secando con el método tradicional, con la biomasa, y gracias a estos electrofiltros, pues las emisiones están reguladas, están por debajo de 50 partes por millón de emisiones muy por debajo, por cierto, de 50 partes por millón de emisiones de partículas. Y nada, hemos podido en este mes seguir trabajando, ¿no? Con lo cual hemos seguido procesando el alperujo que nos queda en balsas con la intención, este año sí, de tener nuestra fábrica limpia y esperando la próxima campaña con nuestras balsas totalmente vaciadas. Bien, pues vemos cómo las oportunidades de valor añadido siguen llegando afortunadamente a un sector que está esperanzado, mirando a un cielo que esperemos no cierre el grifo para afrontar la próxima cosecha 24-25 con renovados bríos. Cristóbal Gallego, presidente de Jaén Coop, un placer como siempre. Buenas noches. Un placer y gracias por la invitación. Buenas noches. ¿Es una nueva cobra ferroviaria a la provincia de Jaén? Esa conexión programada por el Ministerio de Transportes a partir de noviembre entre Almería y Madrid. Vamos a conocer la opinión de un experto responsable de la plataforma en defensa del ferrocarril en nuestra tierra. Luis Marín, buenas noches, ¿cómo está? Hola, buenas noches, pues bien. Sí, ¿no? Es una nueva cobra porque ya vimos que en materia de alta velocidad tenemos casi todo perdido aquí en la provincia, pero esa presentación que hacía el ministro de Transportes, Óscar Puente, recientemente de la conexión ferroviaria Almería-Madrid, parece que de alguna manera puede ser un nuevo golpe al sueño de que recuperásemos parte de esa hegemonía que tenía la provincia de Jaén demasiado tiempo ya en materia ferroviaria. Totalmente de acuerdo. Para mí, para la plataforma en defensa del ferrocarril, para Petra y para todos los que estamos defendiendo la línea convencional y aprovechar la sinergia, no deja de ser un despropósito y una injustificación. Es que palabras no quiero decir porque es que enseguida se me va un poquito la boca, ¿no? Pero no tiene justificación de ninguna clase que teniendo Moreda, porque la conexión que van a hacer es Almería a Madrid por Granada y Antequera. Y tenemos aquí Moreda, están pasando los trenes al día de hoy, estamos ahorrando más de 200 kilómetros de vuelta que se dan por ir hasta Antequera, el precio, y sin embargo, pues estamos viendo la actitud de este gobierno o de estos anteriores gobiernos en el que no apuestan por el tema de lo que es la convergencia, aprovechar la sinergia, el tema de la España vaciada, los pueblos rurales, la desertificación, en fin, el tema del cambio climático. Es que es un cúmulo de circunstancias y no deja de ser ese despropósito que es injustificable, que es lo que he manifestado. O sea, al margen de los bonos de Renfe, Adif, era realmente bueno, pues muy edificante ver la estación de Linares Baeza con los intercities de Almería a Madrid
ese dinamismo de antaño, de hace un par de décadas, en la estación compartida. ¿Lo de Linares Baeza terminará siendo una estación residual, una estación fantasma? Yo te lo voy a poner más claro, Manuel. No va a ser una estación residual ni fantasma, va a ser una estación de apeadero, por así decirlo, en el argot ferroviario, que es bastante humillante. Es injustificable, es injustificable. Tenemos una línea convencional que puede desarrollar velocidades de 250 km/h, no se desarrollan por la falta de conservación y mantenimiento con la responsabilidad del Ministerio y con la connivencia de los políticos de la provincia de Jaén y en el conjunto de Andalucía, en el que no reclama y reivindica. Precisamente hoy en el Oki Diario sale Óscar Puente, se le está criticando de nuevas actuaciones en la provincia de Jaén. Salen todas las capitales de provincia. Pero es que pasa lo mismo y hay que decir las cosas claras. La Junta de Andalucía no tiene la competencia, como la va a tener por las circunstancias de la gobernanza que existe al día de hoy, entre el gobierno de España con Cataluña y el País Vasco y Galicia, que son los que están hoy demandando por esa coalición. Y esa es la situación. Y el resto de los políticos de nuestras capitales de provincia, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Por qué no demandan? ¿Por qué no se hace esa conservación y mantenimiento de las líneas para poder desarrollar esas velocidades y ser competitivos? Para no aislar, como he dicho anteriormente, esos pueblos y sumirlos en la miseria. Pues esta es la realidad que tenemos. Luego tenemos una parte también muy desfavorable, sobre todo en Andalucía. Yo que he tenido la suerte de viajar por toda España con mi trabajo, con 9 traslados, puedo decir que la gente del norte y la gente de Cataluña reivindican de otra manera. Quiero decir con esto que cuando hacemos manifestaciones como estamos haciendo con Petra, reivindicando el ferrocarril de la línea convencional en toda Andalucía, que ahora os diré las premisas para la provincia de Jaén, pues hay un rechazo por parte de la sociedad, no un rechazo, sino que hay una apatía y una inacción por parte de la sociedad que no reivindica por un transporte público y social que lo estamos pagando. Y sin embargo, estamos demandando, algunos políticos sobre todo, están empecinados en que algunas capitales de provincia, por fuerza, tenemos que tener una línea de alta velocidad. Y sinceramente hay que estudiarlo sobre la tierra, con los pies bien puestos. Capitales de provincia como Soria, como Teruel, como Jaén, como Burgos, Logroño, no tienen esa capacidad, no tienen esa ratio de usuarios para poder llenar un tren y hacer esas inversiones cuantiosas. Estamos hablando de 17, 18 millones de euros por kilómetro en líneas de alta velocidad, cuando la reconversión o la adaptación para líneas de altas prestaciones, la convencional, estamos hablando entre 1,02, 1,5 millones de euros por kilómetro. Y eso sería aprovechar esa sinergia a la que me he referido anteriormente. O sea que tú piensas o pensáis que es más lógico la recuperación de líneas convencionales para volver un poco a esa preeminencia que tenía el ferrocarril, el tren, en una provincia como la de Jaén, porque lo cierto es que con los planes de corredor mediterráneo Europa se conforma con el avance que le ha hecho el gobierno de España. Por tanto, nuestra marginación tiende a empeorar, ¿no? Totalmente de acuerdo. Por eso yo he dicho muchas veces, y tú me lo has oído, Manolo, cada vez que me ha hecho esta entrevista, que es que España, a ver, una cosa es la imposición de la Comunidad Económica Europea para hacer la red transeuropea, que me parece muy bien, además está financiada por ellos, con lo cual, pues chapó. Pero eso no tiene que conllevar o acondicionar el eliminar las líneas convencionales. Eso ya es un problema interno del gobierno de España. Y ahí es donde no está esa planificación que estamos reivindicando desde las plataformas. Tenemos que reivindicar el ferrocarril en todos los aspectos. Y que venga la línea de alta velocidad, por supuesto, donde tenga que estar. Pero donde no esté, lo que no podemos hacer es eliminar esas líneas convencionales, quitarle todo el tráfico de viajeros, con lo cual cierras cantidades de pueblos, de estaciones, y volvemos a lo que comentó antes. Hacemos la situación de un abandono en el que dejamos pueblos abandonados totalmente y volvemos al comentario de la España vaciada. Y esa es la realidad.
Y eso es lo que estamos defendiendo desde Petra, y a lo que invoco o hago un llamamiento para que los ciudadanos que nos estén escuchando, y no solamente de Jaén, que nos viene ahora las reivindicaciones, sino de todo el territorio español, en donde haya líneas convencionales, que no se cierren, que no hacen falta cerrarlas, que es aprovechar la sinergia. Se ponen trenes, se ponen a circular y combatimos el cambio climático, no abandonamos esos pueblos, no los dejamos hundidos en la miseria y hacemos un desarrollo económico y social muy bueno. Nuestra conexión con la alta velocidad a través de un bypass en Montoro. No hay otra cosa. Bueno, esa es la actitud que lleva peleando el Partido Socialista. No quería hablar del tema, pero ya que lo ha sacado, pues lo diré claramente. Hay un empecinamiento por parte del PSOE de la provincia de Jaén y su presidente de la Diputación, en el que quieren hacer una conexión exclusivamente, escucha esto bien, Manuel, atiéndolo bien, quieren una línea exclusivamente Jaén-Madrid, Madrid-Jaén. Bien, yo no me voy a poner a una línea de alta velocidad, ya lo he dicho. Lo que no quiero es que se abandone las líneas convencionales, que ahora diré las consecuencias que podemos tener. El hacer la línea de alta velocidad de Jaén a Madrid tiene dos errores. El primero y más grande es que no entre en Córdoba. Porque al no entrar en la traza de esa línea que quieren hacer, que es Madrid-Adamuz, Adamuz-Montoro, Jaén, al no entrar en Córdoba, está supeditando a ciertos usuarios que en un momento determinado pueden coger un tren en Madrid, aprovechando de que hay esa circulación, que no tienen que ir a Jaén o que no quieren ir a Jaén, pero al entrar en Córdoba pueden luego conexionarse con el resto de las 7 capitales de provincia: Cádiz, Huelva, Sevilla, Málaga, Granada. Al no hacerlo, le están limitando a una cantidad de usuarios que te puede favorecer incluso para decir, es que el tren lo estoy llenando. Ese es el error que no lo han tenido en cuenta. Y lo digo en los dos sentidos. Lo mismo que he dicho Madrid-Jaén o Jaén-Madrid. El usuario que nos montemos en la estación, en la capital de provincia de Jaén, y queramos que ir a Córdoba-Sevilla, no tenemos combinación. Por fuerza tiene que ir a Madrid. Y no hay capacidad. El segundo punto es, si esto se consigue, que yo tengo pendientes reuniones con el director de Infraestructura y el secretario de Estado, precisamente con este tema, que parece ser, porque ya lleva ya tiempo paralizado, porque no tiene sentido común. El tema es, y que lo digo en voz alta sobre todo para el arco político de la provincia de Jaén. Arco político, todo. No voy a censurar a uno, a todos. Cuando ustedes consigan, si se consigue el Jaén-Madrid alta velocidad por Adamuz-Montoro, ¿cuántos trenes nos van a dejar desde Jaén a Madrid por Linares-Baeza? Yo quisiera que me lo dijeran ustedes, porque yo sí sé la respuesta. ¿Y qué pasaría con Jaén, con Sevilla? Ahora, con Jaén, con Sevilla no les quedaría más remedio. Y ahora, tercer punto. ¿Saben ustedes lo que va a costar esos 25 kilómetros que hay de Adamuz a Montoro, con la orografía que tiene la Sierra Cardeña? Por si no la conocen ustedes, es totalmente accidental. Ahí el trayecto sería una cosa parecida a lo que se está haciendo en la línea de Granada-Antequera, con el desvío de Loja, o la variante de Loja, y el viaducto de Río Frío. Pues serían todos túneles y viaductos. Ya no son los 17 y 18 millones de euros por kilómetro. Estaríamos hablando de 25 a 35 millones de euros por kilómetro. Con ese dinero, nada más que dinero, y poner un convertidor, y luego acondicionar la vía desde Montoro hasta Jaén. Pues si ya van a acondicionar ustedes la vía de Montoro a Jaén, porque deberían de acondicionarla, porque está paupérrima. De Montoro a Córdoba estamos hablando de 50 kilómetros. Continúenla ustedes, háganla una línea de altas prestaciones. Con ese dinero, que estoy hablando sobre unos 600 millones, tendríamos vías dobles de Córdoba a Linares Baeza con altas prestaciones a 250. Incluido el ramalillo de Espeluy a Jaén. Y tendríamos unas circulaciones mucho más competitivas y de acorde. No se hace, ¿por qué? Porque ustedes están empecinados en que tienen que ser, que todas las capitales de provincia tienen que entrar en un tren de alta velocidad, cuando pueden ir a altas prestaciones. Y otro error que ustedes cometen, que no se lo dicen a los ciudadanos, cuando una línea de altas prestaciones a 220 o 250 o incluso 160 esté circulando,
que sepan los usuarios que los trenes de alta velocidad pueden pasar por esas líneas con el convertidor, sin ningún problema. Pues ya tienen ustedes el AVE en Jaén, pero por una línea convencional adaptada. ¿Por qué no lo hacen? Comentario se lo dejo. ¿Por qué no lo hacen, Luis? Pues yo creo que es por un ego. El ego del café para todos. Todas las capitales tienen que tener su conexión directa con la capital del Estado por alta velocidad. ¿Por qué voy a ser yo menos? Aunque no sean rentables comercialmente hablando. No es que no sean rentables, si es que luego tenemos otro error que no se le dice al ciudadano. La construcción de una línea de alta velocidad, ya he dicho, el promedio que sale 17 y 18 millones de euros por kilómetro, pueden llegar hasta 35 y 60 millones dependiendo la orografía, sobre todo si son los túneles, el bitumen, bueno, temas muy técnicos y tal, pero hay una cosa que no se le dice también. Mira, Manuel, al ciudadano hay que decirle que una línea de altas prestaciones, una vez ejecutada y puesta en servicio, tiene una conservación y mantenimiento de 200.000 euros por kilómetro. La revisión es diaria. Esas líneas no pueden tener. La tolerancia es más menos 0,3 milésimas para que el tren no se salga del carril. El tema energético se pasa de línea de tensión de 3.000 kilovoltios a 25.000, con lo cual es una cantidad bastante notable en el desembolso. Pero es que el consumo energético para que sea rentable la circulación de un tren por ese trayecto, según los estudios económicos y tecnológicos, debe de llevar el 90%, el 94% de ocupación del tren. Si no lo lleva, ya el tema del gasto energético es carísimo. Luego lleva el tema de la conservación y mantenimiento del material. Los trenes de alta velocidad, a los 25 años hay que cambiarlos todos. Por las circunstancias del desarrollo de las velocidades, con el tema de la vibración y las corrientes, pues se deforman bastante y necesitan renovarlos. Son carísimos. Cuando los convencionales lo hemos tenido 50 años, incluso los últimos vagones de la serie 9.000, 10.000 y 12.000 se han vendido por chatarra Portugal, que se está poniendo las botas, vagones que estaban circulando a 220, que lo hemos tenido desarrollando nosotros en el año 80 hasta el 92 en el Triángulo de Oro. Madrid, Alcázar, Albacete, Valencia, Tarragona, Castellón y Barcelona. ¿Por qué no hacemos eso? Eso es tener los pies en la tierra, que sí, que quiero tener una línea de alta velocidad Madrid-Barcelona. Pues yo lo tengo porque es importante. Pero el resto de capitales donde no hay población no es necesario. Sería mejor adaptar las líneas. Sí. Y ya por último, decirte todo el inconveniente y luego ya está el tema de tarifas. Es vergonzoso y es humillante para la ciudadanía de este país. Por un lado, me alegro de que pongan tarifas de Madrid-Barcelona 9 euros. Por supuesto, yo ahí no voy a entrar. Pero si me estás poniendo tarifas y la está soportando el gobierno, porque el billete vale 260 euros, hasta los 9 euros, alguien lo estará pagando. Pues, si tú me estás poniendo un tren de alta velocidad Madrid-Barcelona a 9 euros, ¿por qué no me pones el Madrid-Jaén, que me estás cobrando 37 euros en un media distancia, me lo pones a 5 euros? O incluso gratis, como está la cercanía, que por eso estamos reivindicando la cercanía. Agravios comparativos permanentemente. ¿Y por qué ese empecinamiento de la línea de alta velocidad cuando una adaptación de líneas convencionales hasta las altas prestaciones podría ser la solución para combatir ese desmantelamiento ferroviario de la provincia de Jaén? Seguiremos en contacto. Luis Marín, Plataforma en Defensa del Ferrocarril. Muchas gracias y buenas noches. 4 entrevistas pegadas siempre a la actualidad de nuestra tierra, 4 visiones de la realidad, de las cavilaciones de Pedro Sánchez al momento coyuntural del mercado del aceite o de nuestras manifiestamente mejorables comunicaciones ferroviarias, consumiendo los últimos instantes, los últimos minutos de abril, que no fue ciertamente un mes de aguas mil. La semana que viene más y mejor. Adiós.